Bienvenidos. Este es el trabajo final de la materia doctoral del grupo conformado por Willis Woman y Alex Coral. Para presentar nuestro trabajo, hemos planteado el siguiente escenario. Eh, Él es Juan, hoy es un gran día para él porque acaba de ir al concesionario y mediante un crédito bancario cumplió el sueño de comprarse una motocicleta. Entregan las llaves y Juan se va feliz del concesionario. Sin embargo, al momento que cruza la puerta, el banco asume un riesgo enorme. ¿Qué pasa si Juan sufre un accidente fatal antes de pagar las 36 cuotas de su crédito? El banco no quiere perder su dinero, pero tampoco quiere embargar a la familia de Juan. Para solucionar este problema, el sistema financiero utiliza un escudo llamado seguro de desgravamen. Ah, ahora dejemos a Juan disfrutando su moto y pongámonos en los zapatos del banquero. El banco debe de calcular milimétricamente cuánto le va a cobrar a Juan por este seguro mes a mes. Para este ejercicio vamos a liquidar la primera cuota de Juan, que vence el 18 de noviembre, basándonos en este resumen de datos. Eh, el monto original del crédito fue de 3.586,93 centavos. Para el primer mes, la tabla de amortización nos indica que Juan aún debe un capital de 3.509,85 y el banco proyecta ganar un interés de 45,63. La aseguradora nos cobra una tasa estadística de riesgo del 0,56% anual. Además, el banco tiene parametrizado un costo fijo por originación de la póliza del 1,46. Y finalmente, no podemos olvidar los impuestos de ley del 0,5 del seguro campesino y del 3,5% del Superintendencia de Compañías. Reitero, el 0,5% del seguro campesino y el 3,5% del Superintendencia de Compañías. Con este escenario sobre la mesa, nuestro trabajo como analistas será procesar esta información para descubrir qué hay detrás de la factura. En el siguiente procedimiento, vamos a determinar el valor asegurado real de este mes, calcular la prima neta de riesgo, liquidar los impuestos correspondientes y finalmente comparar la factura total del asegurado frente al cobro final del banco para hallar el resultado comercial. Vamos con la resolución matemática. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva explicación. El objetivo que tenemos hoy entre manos es francamente fascinante. Vamos a decodificar de manera súper rigurosa y sobre todo exacta toda esa matemática que se esconde detrás de la liquidación de un seguro de desgravamen. Ya sabéis, ese concepto que vemos constantemente en los recibos bancarios, pero que, admitámoslo, rara vez nos paramos a comprender a fondo. Y para que todo quede absolutamente claro, vamos a resolver un caso práctico real, paso a paso, sin saltarnos ni una sola operación. Para estructurar bien nuestra sesión, vamos a seguir una ruta muy clara. Empezaremos planteando el problema, luego repasaremos la lógica de la amortización, definiremos las fórmulas y conceptos clave y de ahí saltaremos al desarrollo matemático paso a paso. Terminaremos interpretando esos resultados comerciales y, por supuesto, con un pequeño resumen final. ¡Vamos a por ello! Arrancamos con la primera parte, el planteamiento de nuestro problema. Fijaos, nuestro caso de estudio de hoy se centra en un cliente, vamos a llamarle Juan García. Juan tiene un crédito bajo el famoso sistema de amortización francés. El monto original de su deuda es de $3.586,93, estructurado a un plazo de 36 meses. Bueno, pues esto se traduce en una cuota base constante de $122,71. Lo que queremos hacer hoy es procesar la liquidación de la póliza de su primera cuota, que vence el 18 de noviembre de 2022. Es fundamental que anclemos bien estos números iniciales, porque son la base de todo. Ahora bien, además de los datos del propio préstamo, la póliza de seguro tiene, lógicamente, sus propias reglas del juego.
La tasa de riesgo anual acordada es del 0,56%. Esto nos da un factor de tasa mensual, que es exactamente el que vamos a usar en los cálculos, de 0,000467. Por otro lado, la entidad financiera nos cobra un rubro fijo mensual de originación de $1,46. Y por si fuera poco, por normativa tenemos que aplicar dos impuestos sobre la prima neta, un 0,5% para el seguro campesino y un 3,5% para la superintendencia de compañías. Pasamos a la sección 2, donde vamos a ver la lógica detrás de la amortización. A ver, antes de ponernos a calcular el seguro a lo loco, tenemos que entender cómo diablos se compone esa cuota en el sistema francés. Fijaos en la tabla. Esa cuota constante de $122,71 se divide en dos partes. Primero, calculamos el interés sobre el saldo pendiente, que para este primer mes es de $45,63. El resto, la diferencia, son $77,08. Y esto, amigos míos, es el abono a capital. Ese es el dinero que va directamente a reducir la deuda real. Ojo aquí, es vital no confundir la cuota total con el abono a capital, ¿de acuerdo? Solo el abono reduce lo que de verdad debemos. Entramos en la tercera sección, fórmulas y conceptos clave. El rigor matemático nos exige que tengamos las cosas muy claras antes de operar. Primero, hablemos del saldo de capital, que llamaremos CN. Básicamente es la deuda viva. ¿Y cómo se obtiene? Pues restando al capital inicial única y exclusivamente ese abono a capital del que hablábamos antes, no la cuota entera. Segundo concepto, el valor asegurado, o VA. Esto es súper interesante porque es el saldo de capital más el interés generado ese mes. Y os preguntaréis, ¿por qué sumamos el interés? Pues porque si ocurre un siniestro en ese preciso instante, el seguro tiene que cubrir absolutamente toda la obligación pendiente frente al banco. Y sí, eso incluye los intereses devengados hasta esa fecha. Y aquí viene otro punto crucial, diferenciar los tipos de prima. Tenemos la prima neta, o PN, que es el coste actuarial puro y duro. Es el valor estadístico del riesgo de fallecimiento en ese mes. Para sacarlo, simplemente multiplicamos el valor asegurado por el factor de tasa mensual. Por otro lado, la prima total, o PT, es lo que finalmente se va a facturar, es decir, la prima neta más todos esos impuestos y contribuciones que nos exige la ley. Y llegamos a la sección 4. Aquí empieza lo bueno, el desarrollo matemático paso a paso. Vamos a dividir todo este proceso en 4 fases secuenciales para que lo asimilemos a la perfección. Es como construir una casa. No podemos avanzar al siguiente piso sin haber cimentado bien el anterior, porque los resultados van en cadena. Fase 1. Vamos a calcular el saldo de capital tras ese primer pago. Tomamos la deuda original con la que partíamos, $3.586,93, y le restamos estrictamente el abono a capital de la primera cuota. Como vimos, ese abono era de $77,08. Hacemos la resta y nos da $3.509,85. Este es nuestro nuevo saldo de capital. Es literalmente el dinero exacto que Juan le sigue debiendo al banco después de pagar su cuota de noviembre. Quedaos con este número en la cabeza porque lo vamos a usar ya mismo. Vamos con la fase 2. Calcular el valor asegurado. Siguiendo la fórmula que definimos antes, cogemos ese nuevo saldo de capital, los $3.509,85, y le sumamos el interés generado en este mismo periodo, que eran $45,63. Y el resultado es $3.555,48. ¿Qué nos dice este número? Pues que es la exposición máxima al riesgo. Es la cantidad de dinero exacta que la aseguradora tendría que soltar para dejar la deuda a cero si hubiese un siniestro durante ese mes en particular. Pasamos a la fase 3. Y ojo aquí, porque analíticamente esto es súper interesante. Vamos a desglosar el riesgo para sacar la prima neta. Aplicamos nuestro factor de tasa mensual, ese 0,000467, pero lo hacemos por separado. Primero sobre el saldo de capital, lo que nos da $1,6391, y luego por otro lado sobre el interés, que nos aporta $0,0213. Al sumar ambas partes, listo, obtenemos el coste actuarial puro, una prima neta total de $1,6604. Y llegamos a la cuarta y última fase del cálculo, la liquidación final. Tomamos esa prima neta que acabamos de sacar, $1,604, y le aplicamos los impuestos. El 0,5% del seguro campesino nos suma $0,0083. El 3,5% de la superintendencia añade otros $0,051. Así que la prima total será tan sencillo como sumar la prima neta más estas dos cargas de impuestos. Y al hacer esa suma, ¡pam!, llegamos a $1.726,8. Esta es nuestra prima total. Es el coste absoluto, definitivo y final del seguro para este mes específico, ya con todos los recargos legales metidos ahí dentro. Y con esto cerramos la etapa de matemática pura.
Entramos en la sección 5 porque toca hacer algo fundamental, interpretar estos resultados. A ver, los números en el vacío no nos dicen gran cosa. Hay que darles contexto en el mundo comercial real. Nuestras matemáticas dictan que el coste real del seguro, esa prima total, es de $1,726,8. Pero si hacéis memoria de los datos del principio, resulta que el banco cobra al cliente un rubro fijo de solo $1,46. Si restamos lo que cobramos menos lo que realmente cuesta, nos sale un número negativo, menos $0,2668. En la práctica, esto significa que el banco está asumiendo un pequeño déficit operativo temporal en este primer mes. Fijaos en esta tabla porque es la radiografía perfecta de todo nuestro progreso. Aquí podéis ver cómo se relacionan todos los conceptos, desde el saldo vigente hasta el valor asegurado, el cálculo de las primas y ese déficit final del que hablábamos. Para cualquier analista o en una auditoría de riesgo, tener esta visión es oro puro. Nos demuestra que el modelo está operando exactamente como mandan las matemáticas y el contrato. Llegamos a la sección 6, nuestro resumen y despedida. Para resumir, ¿qué nos llevamos de todo esto? Pues hemos comprobado con números reales que bajo el sistema francés el capital va disminuyendo poco a poco tras cada pago. Por pura lógica y proporcionalidad, a medida que el saldo de capital baje en los próximos meses, el valor asegurado y la prima neta también van a caer. ¿Qué significa esto a nivel de negocio? Que ese pequeñísimo déficit operativo de $0,2668 se irá reduciendo con el tiempo y, dependiendo de cómo lo gestione la entidad, hasta podría llegar a ser positivo al final del préstamo. Es un equilibrio dinámico constante. ¡Una maravilla! Bueno, quiero agradeceros muchísimo el interés y la atención que habéis prestado a esta explicación. Ya sabéis que entender las tripas técnicas de estas operaciones es lo que realmente nos empodera a la hora de tomar decisiones financieras. Si este desglose matemático os ha parecido útil o os ha aclarado conceptos, no dudéis en compartirlo. Es la mejor forma de ayudar a otros a dominar estos mecanismos. Y por supuesto, si tenéis cualquier duda o comentario sobre algún paso del cálculo, dejadlo por aquí abajo. Estaré encantado de leerlo. Para despedirnos y viendo cómo estos costes y déficits bailan mes a mes, os dejo una reflexión para que le deis una vuelta. ¿De qué manera creéis que esta fluctuación matemática del riesgo afecta a las estrategias a largo plazo de un gran banco? Ahí dejo el debate. Hasta la próxima. Un saludo. Buenos días, en esta exposición explicaré cómo funciona la seguridad social en el Ecuador, cómo se financia el IES, qué son las reservas por obligaciones pendientes y qué opciones privadas existen para pensión o jubilación. El tema se divide en tres partes. Primero, el seguro social administrado por el IES. Segundo, las reservas para obligaciones pendientes. Y tercero, los sistemas privados de pensión que funcionan como mecanismos complementarios. ¿Qué es el seguro social? El Seguro Social en el Ecuador es un sistema de protección para trabajadores jubilados y beneficiarios. Su institución principal es el IES, que cubre salud, pensiones, riesgos del trabajo, cesantía y desempleo. ¿Cómo se financia el IES? El IES se financia principalmente con aportes del trabajador y del empleador. También puede recibir contribuciones del Estado y rendimientos generados por inversiones relacionadas con fondos previsionales. Fuentes de financiamiento. Las principales fuentes son el aporte personal, el aporte patronal, la afiliación voluntaria, la contribución estatal y los rendimientos de inversiones. Estos recursos permiten cubrir las prestaciones del sistema. Las tasas principales. En el sector privado, el trabajador aporta el 9,45% de su sueldo y el empleador aporta el 11,5%. En total, el IE recibe el 20,60%. Para afiliados voluntarios, el aporte general es de 17,60%. Beneficios del IES. Los aportes sirven para financiar atención médica, jubilación, invalidez, Montepío, riesgos laborales, cesantía y seguro de desempleo. Por eso, el IES no solo paga pensiones, sino que cubre varios riesgos sociales. El rol del BIES. El BIES administra recursos vinculados a la seguridad social, además ofrece préstamos hipotecarios, quirografarios y prendarios a afiliados y jubilados, por lo que cumple una función financiera dentro del sistema. Reserva para obligaciones pendientes. La reserva para obligaciones pendientes es un dinero que las aseguradoras deben guardar para cubrir pagos futuros o en trámite. No es una ganancia, sino una obligación financiera frente a los asegurados. ¿Cómo funciona esta reserva? Primero ocurre un siniestro o evento asegurado. Luego se registra la obligación, se estima el valor que deberá pagarse
y finalmente se realiza el pago, cuando el proceso queda liquidado. Tasa de la reserva. Esta reserva no tiene una tasa fija general, su valor depende del monto real o estimado de cada obligación, por ejemplo, siniestros liquidados, siniestros en trámite o siniestros ocurridos pero aún no reportados. La relación con el IES. En el IES, un concepto relacionado son los fondos de reserva que equivalen al 8,33% de la remuneración. Estos pueden pagarse al trabajador o acumularse en el IES, según la decisión del afiliado. El sistema privado de pensiones. En Ecuador no existe un sistema privado obligatorio tipo AFP. Lo que existen son mecanismos complementarios como fondos previsionales cerrados, fondos de inversión para retiro y seguros privados con ahorro. Tasas y rendimientos privados. En los sistemas privados no hay una tasa única. Los aportes, rendimientos, primas y comisiones dependen del contrato, del fondo o de la institución que administra el producto. Las ideas clave. Como conclusión, el IES es el eje principal de la seguridad social en el Ecuador. Las reservas ayudan a cubrir obligaciones pendientes y los sistemas privados funcionan como complemento, no como reemplazo del sistema público. Y nuestras fuentes son el IES, el BIES, las Supercías, el Ministerio de Trabajo y la Ley General de Seguros del Ecuador. Muchas gracias por su atención. Es de 1.46. ¿Cubre completamente la prima facturada del seguro de desgravamen en el primer periodo? No, la prima total facturada es de 1.72, mientras que el rubro de originación cobrado al cliente es de 1.46. Por lo tanto, existe una diferencia de 0.26, lo que genera un déficit operativo para la entidad financiera en ese periodo.